están bien vestidos y bien peinaditos y todos conversan los unos a los otros. Yo vengo y me paro frente a ellos y les digo: he aquí que he recibido un mensaje de Dios para ustedes, y el Señor ha dicho que esta nación Venezuela está en nuestras manos. Que si clamamos a Él, que si nos arrepentimos, que si nos convertimos a Él y creemos a su palabra y clamamos por nuestros hijos, el Señor nos permitirá ver su misericordia. Pero yo estoy hablando y yo noto que ninguno de los pastores presentes pone atención a alguna de lo que yo estoy diciendo. Todos siguen conversando los unos a los otros y nadie pone atención a lo que este siervo estaba diciendo detrás de aquel púlpito. Yo sigo gritándoles, repitiendo las mismas palabras y hablándoles de lo que el Espíritu Santo me da en aquella revelación para ellos. Mas ninguno parecía escucharme y todos seguían conversando los unos a los otros. De repente, mis hermanos, como aquel techo era un techo de plata banda muy bien hecho, y era una construcción muy bonita como esta, entonces de repente se oyó un golpe sobre el techo que golpeaba duro, y aquel golpe, como cuando una bola de hierro golpea la pared, se abrió una grieta muy fina de extremo a extremo. Yo levanto mi mano derecha y les digo a los pastores: ahí está la primera señal de parte de Dios de que no habla el hombre, sino que el Espíritu Santo está hablando a ustedes. Miren la primera señal. Sin embargo, ninguno prestó atención como para mirar al techo siquiera y ver hacia donde yo estaba señalando. Todos siguieron conversando y nadie parecía estar interesado en lo que yo estaba diciendo. Yo seguía diciendo las mismas palabras y aún otras, y nadie parecía estar interesado en lo que yo estaba diciendo. Al poco tiempo de estar diciendo las palabras que el Señor ponía en mi boca, se oyó un segundo golpe sobre el techo. De la misma manera que sucedió en la primera vez. Y yo levanto mi mano y les digo: miren, porque la grieta entonces pequeñita se hizo más grande y comenzaron a caer incluso pedacitos de cemento de arriba. Y yo les decía: miren, ahí está la segunda señal de que Dios está hablando, de que no es el hombre. Miren, miren, entiendan. Y aunque usted en esta hora no crea lo que le voy a decir, ninguno de ellos prestaba atención para mirar al techo siquiera y ver lo que estaba pasando. Alabado sea el Señor. Yo me angustié y le dije: Señor, ¿qué es lo que pasa? Tú me enviaste a ellos, no me están escuchando. Y por último, recuerdo que una partecita de ese clamor, de esas palabras que yo le decía: hermanos ministros, hermanos pastores, nuestras familias, nuestros niños, la vida de ellos está en juego también. Escuchen y entiendan la voz de Dios. Y nadie quería escuchar la voz del Señor. Siguen conversando los unos a los otros. Luego entonces, cuando ya la garganta no me daba más, escuche esto, se oyó el grito de una mujer dentro de aquella congregación de ministros. Un grito como cuando una mujer está dando a luz. Y yo comencé a buscar a esa mujer
qué se caía ese techo. Y el Señor me habló y me dijo, es que muchos de mis siervos se han envanecido, se han hecho señores de mi obra, han puesto sus ojos mirándolo de lado a él, y él está sentado en un trono. Y viene Satanás y se presenta delante de él, y le dice Satanás a Dios, dame a Venezuela porque se ha corrompido en su pecado, reclamándola como autoridad Satanás. Y decía, dame a muchos de tu pueblo que se ha corrompido con la nación, y dame a los ministros que se corrompieron también con la nación. En otras palabras, Satanás estaba como pidiendo un derecho por causa del pecado. Y yo recuerdo, hermanos, cómo el Señor le dijo a Satanás, Satanás, yo sé que esa nación se ha hundido en su pecado, y también sé que muchos de mis hijos se han perdido y contaminado con ella, y también sé que muchos de mis ministros se han contaminado con ella, pero es aquí que yo levantaré un remanente. Tengo remanente en esa nación. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Digo al Señor así, con ese remanente yo le daré la victoria a Venezuela. Cuando yo recibo esta revelación, yo dije, Señor, gloria a tu nombre. Ahora sí voy. Y sabe una cosa, yo no dije voy porque sabía que los ministros me iban a creer. Más bien, no me importaba si creían o no creían. Yo tenía que obedecer a Dios. Pero me movía una cosa, el saber que el Señor tenía ya un plan, tenía un remanente que me iba a respaldar, que iba a oír la voz de Dios y se iba a levantar para pelear esta batalla espiritual, para luchar por Venezuela y ganar la batalla contra Satanás aquí en Venezuela. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios, sea Dios glorificado. Sí, Señor, sí se podría hacer. Aleluya. Fui a los ministros, fui a los pastores, pude ver la gloria de Dios. Cuando llegaba a aquel lugar, yo decía esto primero. Digo, hermanos pastores, líderes, ustedes no me conocen a mí, pero no es importante que sepan realmente quién soy. Y antes de hablar, les voy a decir, yo traigo por señal que al pararme frente a ustedes, el Señor derramará su espíritu y ustedes profetizarán. Y recuerdo, hermanos, que en cada reunión de ministros, tanto de nuestra organización como de otras organizaciones, donde quiera que este servidor hablaba y contaba las cosas que Dios les estaba mostrando, ahí se derramaba el espíritu y ahí profetizaban los ministros, y el 90% de las profecías que están escritas salieron por la boca de los siervos de Dios, de los pastores. Quiere decir entonces que el Señor hasta ese momento estaba cumpliendo perfectamente con su programa, con el programa que había puesto en mis manos. Se añadió a mí un hombre llamado Silvio Pérez, dominicano, a quien Dios me dijo a mí que lo llamara. Yo lo llamé a la vela de cobre y le dije, Vivas, el Señor me ha dicho que tú vas a ir conmigo por toda Venezuela durante el mes de octubre, noviembre y tal vez parte de diciembre. Y le digo a él, bueno, hermano, yo voy a orar.
Y dice que Dios trajo a él una visión tan larga, pero tan definida y tan clara, que él no olvidó ni siquiera nada de esa revelación. Y cuando vino a mí me dijo: Ángel, después que tuve esta revelación, el Señor me dijo que me levantara y viniese a hablar contigo para ponerme a tu disposición para salir inmediatamente por el país a llevarte palabra. Pero cuando yo escuché aquella revelación, yo me turbé mucho y le dije: Viva, Dios te dio esto. Y él me dijo: sí, pero me dio esto en forma condicional, porque cuando yo escuché a Vivas, hermanos queridos, era como escuchar, como ver el juicio sobre uno, como ver la ira de Dios sobre la iglesia, como ver la persecución sobre la iglesia, sobre los niños, sobre los ministros, sobre los hermanos, la violación de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le dije: Vivas, esto te lo dio Dios. Y me dijo: condicional, me lo dio Dios. Me dijo que la contara al pueblo y que le dijera al pueblo que estas cosas no sucederían si el pueblo obedecía y los ministros se convertían del pecado a la santidad. Y empezamos a recorrer Vivas y yo Venezuela. Durante 30 días estuvimos en ayuno y oración. Durante 30 días no supimos lo que era hogar, lo que era esposa, lo que eran hijos. Durante 30 días comenzamos a recorrer toda Venezuela. Bendito sea Dios. Y donde quiera que llegamos, aunque cuando aquel hombre contaba a veces, el Espíritu Santo se movía, y eran muchos los hermanos y ministros que caían al piso llorando, finalmente algunos, cuando yo me bajaba del púlpito, decían: en ti creemos, pero en Vivas no, porque lo que él dice es demasiado fuerte y no lo podemos digerir, no lo podemos aceptar. Yo decía: hermanos queridos, lo que Vivas dice sucederá si no obedecemos, pero si obedecemos no sucederá lo que Vivas está diciendo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos. Llegó el momento de las elecciones y yo andaba de reunión en reunión. Por un lado andaba yo, por otro lado andaban los partidos, los candidatos los candidatos presidenciales. Recuerdo que salí de una reunión de pastores y de repente se apareció un candidato del partido Hora. Yo salí y él entraba y yo dije: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor me dijo: muchos se van a confundir y muchos piensan que yo estoy hablando de un milagro político, porque muchos creen que es la política la que va a salvar esta nación. Pero qué equivocados están. Sigue hablando lo que tienes que decir y ojalá que el pueblo crea, ojalá que el pueblo entienda. Pero vinieron las elecciones presidenciales, hermanos, y parece ser que aquel llamado al clamor que se produjo durante 2 meses de repente desapareció de la nación entera. Y el Señor me hablaba y me decía: creyeron que yo hablaba de un milagro político, creyeron que yo le estaba presentando una solución política a la nación, y no entienden que este país no está en manos, ni estará en manos nunca de ningún gobierno ni de ningún político. Yo estoy hablando a mi iglesia, estoy hablando a mis ministros, y el único precio que les estoy pidiendo es que se arrepientan, que se conviertan a mí, que se santifiquen, porque gane quien gane y gobierne quien gobierne. Si no se santifican a mí, entonces verán mi ira y sabrán que yo soy Jehová celoso, Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios. Santo es el nombre. Imagínese usted el tremendo problema que estaba uno. Oh Dios. Pasó ese año de 1989
y aún cuando ellos profetizaban, muchos no creían. Algunos creyeron, otros no creían. Y a finales del año 89, como no pasaba nada, entonces el clamor por Venezuela disminuyó casi totalmente. Y ya era un poco pesado llegar a las reuniones de pastores y decirle a los pastores las mismas cosas, porque ellos parecían, algunos de ellos parecían fastidiarse. Sin embargo, algunos decían: Jehová también me ha hablado a mí y ha confirmado lo que tú dices. Pero no era tan fácil al final de ese año, hermanos queridos, poder hablar a los ministros. Al principio del año de 1990, pasó el mes de enero y estaba transcurriendo el mes de febrero. Y el 25 de febrero, el Señor nos habla y nos dice: dentro de 2 días verán principio de mi ira y sabrán de lo que puede suceder en esta nación si no clamáis, si no convertís a mí, porque hicieron pacto de clamar por esta nación, y he aquí que fallaron al pacto que hizo mi pueblo, fallaron al pacto que hicieron los ministros, han vuelto a sus vanidades y a su pecado. Dentro de 2 días esta nación sabrá en principio lo que puede venir si ustedes no vuelven a mí, si ustedes no claman a mí. 2 días después, hermanos queridos, ya usted se enteraba por la televisión, por la prensa, por los hechos, que había, hermanos, una manifestación violenta sobre esta nación tan terrible, donde murieron tantas personas por causa de los saqueos. Los militares mataron tantas personas que nunca se supo cuántos murieron. El teléfono de mi casa sonaba cada rato y me decían: hermano, tú tenías razón, mira lo que está pasando. Y yo le decía: miren, ustedes no han visto nada, esto no es nada para lo que viene por causa de nosotros mismos. ¿Qué hacen ustedes con llamarme a mí por teléfono y poderse llevar por teléfono cuando el juicio esté encima? Mire, cuando el juicio esté encima, aunque uno patalee en el piso, aunque uno se reviente la cabeza en ese piso, ya es demasiado tarde. Hay que clamar antes de que el juicio de Dios se manifieste. Eso despertó un poco la iglesia a nivel nacional y a los ministros, y yo empecé a puerta abierta a seguir llevando los mensajes de Dios proféticos para esta nación. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Iba allá, venía acá, iba allá, venía acá, de noche, de día, por los 4 extremos de la tierra, del país, buscando, hermanos, quien pudiese escuchar la palabra del Señor. Me di cuenta entonces que en diferentes partes de la nación el Señor estaba levantando líderes de intercesión. Y yo digo: gloria a tu nombre, Señor, porque no me siento solo ahora. El Señor comenzó a levantar columnas para preparar clamores y dirigir clamores. Y yo dije: Señor, gloria a tu nombre. Y el Señor entonces comenzó a formar el remanente. Porque yo decía: Señor, ¿dónde está el remanente? Y el Señor comenzó a mostrármelo. Aquí está el remanente. Alabado sea el Señor. Comenzó a sacar gente de la iglesia, a levantar líderes de la iglesia, a mover
y me dice: Ángel, he aquí que es necesario que te prepares, porque te levantaré de nuevo para ir a mi pueblo, para que mi pueblo me escuche nuevamente y entienda que mi misericordia de Dios, mi misericordia se extiende. Diles que yo no estoy jugando. Diles que si ellos olvidan, yo no olvido. Porque muchos comenzaron a olvidar la voz de Dios y a olvidarse de Dios. Alabado sea el Señor. Y en las reuniones de pastores que se hacían, como se anotaban todas las aprobaciones y desaprobaciones que hacían, mas cuando Dios hablaba nadie notaba. El Señor dijo en una ocasión: en vuestras reuniones se oye su voz y se escribe vuestra voz, pero ¿dónde aparece lo que yo digo? Y comenzó el Señor a disgustarse de nuevo. Muchos pastores, en vez de buscar a Dios, todavía comenzaron a volver a caer en sus adulterios, y comenzó entonces a llegar paulatinamente, vamos a decir así, sutilmente, la terrible doctrina llamada la doctrina de la falsa prosperidad, a meterle paulatinamente en la cabeza a los ministros que la única manera de levantar la iglesia, de traerla a un avivamiento, era a través del dinero, y que la Asamblea de Dios y otras organizaciones no podían desarrollar la obra del Señor si no era con dinero. El Dios dinero comenzó a meterse, el espíritu de confusión comenzó a meterse en muchos ministros, de tal manera que rápidamente esa enfermedad fue corrompiendo a muchos. Muchos se fueron enfermando y enfermando las iglesias. Nadie entendía lo que estaba pasando, porque a todo el mundo nos agarró fuera de base. Y el Señor decía, el Señor seguía insistiendo: clamen, arrepiéntanse y conviértanse a mí, porque esta nación está en vuestras manos. No era tan fácil, hermanos, para mí realmente manifestar estas cosas cuando todo esto estaba pasando. Fui a una reunión de ministros, oiga, y cuando llegué a esta reunión de ministros, se levantó un ministro bravo, se paró de donde estaba y me dijo: ¿por qué nosotros tenemos que pagar por el pecado de los supuestamente políticos corruptos de la nación? Y empezó a decir nombres. Y yo le dije a él: mire, y cuando le iba a decir, Bejarano, que estaba conmigo, que era nuestro superintendente, le digo: déjame que yo le diga, déjame que yo hable. Y Bejarano se llegó y le dijo: tú no fuiste el primer profeta que dijo que ya le tocó a Nicaragua, le tocó a Cuba y ahora le toca a Venezuela. ¿No fuiste tú mismo el que profetizaste en aquel tiempo por primera vez eso? Y el hombre bajó la cabeza. Y dijo el Espíritu Santo en aquella reunión: ¿cuánto ofrecía en el Antiguo Testamento el rey por su pecado? ¿No ofrecía acaso un macho cabrío? ¿Y cuánto ofrecía el sacerdote? ¿No ofrecía acaso un becerro de 10 veces más valor que un macho cabrío? ¿Qué quiere el Señor? ¿Un gobierno santo mientras que su sacerdocio está inmundo? ¿O prefiere el Señor un sacerdocio santo aunque el gobierno esté inmundo? ¿Qué dice el Señor? El Señor prefiere un sacerdocio santo. Pero la opinión se dividía todavía, y crecían los incrédulos, y la doctrina satánica de la prosperidad del Dios dinero arropaba a unos y a otros. Lentamente se los estaba comiendo el tentáculo del Dios dinero. Bendito sea el nombre del Señor. Yo digo: Dios mío, ahora sí es verdad. El remanente está clamando, nosotros estamos clamando, pero muchos de tu pueblo y muchos de tus ministros no quieren entender, no quieren oír. Ese 19 de diciembre el Señor me dijo a mí, oígalo muy bien, me dijo: delante de ti está, oiga, la primera señal de la revelación que te di. Yo me asusté, hermanos, y me fui a mi casa. Cuando estoy en mi casa, en el mes de enero, me llaman de Tapia. Mis hermanos, hemos sentido de parte del Señor que
llego allá a Galacia, que paso al púlpito para hablar a los ministros, el Espíritu Santo dijo: he aquí que ustedes han llegado primero. Nadie entendió eso al principio. Y comenzamos a clamar por la nación. Aquella iglesia se desbordó a clamar por Venezuela en ese momento. 3 días después, a las 5 de la mañana, me despiertan. Aunque a la 1 de la mañana me llamaron primero, antes de que pasara todo eso, me llamaron a la 1 y me dijeron: Ángel, aló, delante de ti está lo que viene. A la 1 de la mañana, no había pasado nada todavía. Pasamos esa noche en vela. A las 4 de la mañana me llamaron: prende el televisor. Cuando prendo el televisor, usted vio lo que usted también vio. Y cuando veo esto, le digo: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor me dice: mientras mi pueblo no se humille y mis ministros no se conviertan a mí como yo lo he ordenado, y mi pueblo vea a mí y crea, estas señales seguirán aconteciendo. Alabado sea Dios. Yo dije: Señor, esa es la primera grieta que se abrió. Y en palabras determinantes, sí, me dijo el Señor. Pero escucha bien, que la segunda es peor, más la tercera será terrible. Y cuando eso sucedió, yo voy a los pastores de nuevo, y ahí sí, todo el mundo humilladito, todo el mundo convertido, todo el mundo clamando. Y el Señor comenzó a mostrarme, hermanos. Recuerdo que me mostró una cosa muy curiosa, ¿no? Porque me mostró una arañita y una mosquita. Yo le dije: Señor, ¿eso qué significa? Y entonces me mostró la arañita y la mosquita dentro de una bolsa plástica, pero llena así como de aire, ¿no? Yo le dije: Señor, ¿qué eso qué significa? Y entonces no hubo palabra para mí, sino que me dijo que viera. Y yo vi, y es una fábula, realmente lo que el Señor me estaba mostrando, pero interesante, que la araña le decía a la mosquita: ya no te voy a perseguir más. Y la mosca le decía a la arañita: yo no voy a huir más de ti. ¿Por qué no luchamos por la causa común? Y la causa común es salir de esta bolsa plástica. Vamos a sobrevivir nosotras juntas. Entonces vino palabra de Dios a mí y me dijo: dile a mis ministros que ya no hay grande ni hay pequeño, que ya no hay rango, que ya no hay cargo alto ni cargo bajito. Diles a mis ministros que la única alternativa que les queda a ellos es arrepentirse y convertirse a mí. Que luchen por esa causa común. Alabanza al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Fue cuando el Señor me dio 11 razones porque Él se había disgustado con sus ministros. Y aunque no las voy a leer en esta hora, hermanos, en una reunión de pastores, cuando yo estaba predicando y leí las 11 razones proféticas de que por qué Dios se había disgustado con ellos, pasó un ministro del fondo de esa reunión y llegó hasta donde yo estaba y me pidió el micrófono. Y cuando me pidió el micrófono, yo se lo di. Y tomó el micrófono y habló en lenguas y profetizando decía: y he aquí, dice Jehová de los ejércitos, añadid la número 12, ministro que no me obedezca, ministro que señalaré y pondré en desnudo su vergüenza. Cuando yo escuché aquello, inmediatamente me acordé de la visión de Rivas. Y yo dije: Señor, en la visión de Rivas, tú dices, tú manifiestas que muchos ministros serán desnudados cuando estén presos. Y en su desnudez
el Señor lo puso a caminar de rodillas hasta donde estaba aquel. Y aquel se vino allá de rodillas también. Y se encontraron ahí en el medio y se abrazaron pidiéndose perdón. Uno le pedía perdón a 12 y 12 le pedían perdón a uno. Y aquello era una abrazadera y un solo llanto delante de Dios. Y por un momento yo dije, Señor, si esto hacemos, entonces las cosas que vienen no vendrán. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Si usted dice, hermano, ¿cuánto le cuesta a usted contar estas cosas? Piense cuánto nos costó hacerlas. La fabricación de este mensaje fue bajo cansancio, es decir, bajo viajes, bajo vituperios también. Porque muchos se dedicaron a la tarea, a que usted vea, de cerrarse a la voz de Dios. Ministro cerrado a la voz de Dios. Yo mismo llegué a una iglesia, a una reunión que estaba llena de pastores, y el que presidía la reunión me salió al frente y me dijo, tú no vas a entrar aquí. Me extrañó la actitud de aquel hombre, porque había sido crédulo a la profecía, había sido un hombre humilde y sencillo. De repente, supuestamente, por estar en el cargo que tenía, había tomado esa actitud. Y entonces yo le digo, de manera entonces que tú te crees tan perfecto, santo y temeroso delante de Dios, y que estos hombres que están aquí se creen tan perfectos, santos y temerosos delante de Dios, que ya la palabra de Dios no hace falta aquí, en este lugar. Y me dice él, bueno, si tú quieres, habla, pero yo me voy. Y yo le dije, hermano, con la autoridad, le dije, váyase para donde usted quiera. Aquí se tiene que hablar lo que Dios quiere que se hable. Por expresarme de esa forma. Pero cuando yo paso al púlpito, era en la parte de abajo, así que hablaban los pastores. Paso abajo y me dan el micrófono para hablar. El Señor toma un pastor en profecía de la parte izquierda, y ese hombre se levanta y dice, Ángel, he aquí que te he traído yo a este lugar. Habla y dice, de modo que tienes que decir. Yo soy la autoridad aquí. Y aquel que dice que es la autoridad aquí, no reconociendo mi autoridad, está muerto, muerto, muerto y 3 veces muerto. Y disgustó tanto a Dios lo que aquellos pastores hicieron, la actitud de aquel hombre, no bien, que el Señor decía a aquel cuerpo pastoral, y señalando a aquel hombre le decía, a precio alto, a precio barato ofrecí, y no quisiste comprar. A precio alto será el avivamiento por esta nación que tendrás que pagar. Y cuando mi dedo se mueva sobre esta nación, como si Dios estaba determinando ya que no había ya solución por causa de la actitud de los ministros y la iglesia, digo, cuando mi dedo se mueva sobre esta nación, dijo, la única garantía que yo doy es que en el dintel de la puerta de vuestra casa, hablando del Espíritu Santo en palabras simbólicas, decía así, que en el dintel de la puerta de vuestra casa, cuando se mueva mi ira sobre esta nación, yo leo la palabra santidad. Es la única garantía que doy, porque no habrá ministro, ni habrá miembro, ni habrá diácono, ni habrá líder. Todo aquel que
santifique verá mi gloria y comerá de mi gloria. Mas aquel que no se santificara, sea quien sea, tenga el rango que tenga en la obra de Dios, tenga los años que tenga, no verá la misericordia sino la ira de Dios. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Es cuando Dios también, creo que en ese tiempo, si mi apreciación no falla, levanta a este hombre, otros hermanos que están con nosotros, y comienza a poner en ellos la carga. Yo no sé en qué año, o sea, fue eso, en qué mes, el año 90, ya del año 90 en adelante, ya sobre José Ángel, sobre José Manuel, sus esposas y otros hermanos comenzaron a sentir la carga por el clamor. Como si el Señor sabía que ya realmente uno estaba cansado, abatido de tantas cosas que había podido uno ver y tantas cosas que estaban pasando. El Señor sabía que uno necesitaba ayuda y nos mandó a estos jóvenes llenos de vida, amén, poner ahí la mano y decir: hermano Ángel, aquí estamos nosotros, dispuestos a pelear esta batalla también. Gloria a Dios, gloria a Dios. De ahí para acá son líderes centrales de este movimiento, de esto que se está haciendo. Y así como Dios le ha revelado a mi persona, se revela a ellos también y les habla a Dios de la misma manera. Gloria a Dios. El Señor. Hermanos, la incredulidad proliferó. La falsa prosperidad comenzó a hacer desastres, más terribles todavía. Y yo dije: Dios mío, este asunto se acabó. Sin embargo, el Señor decía: tienes que seguir hablando. No te detengas, no te detengas. Por causa del remanente no te detengas. Y el remanente creciendo. Por un lado crecía la prosperidad maligna esa, y por otro lado crecía la incredulidad, pero por otro lado crecía el remanente. Yo decía: Señor, no estoy por los que no creen, ni hablo para los que no creen, hablo para los que creen. Me importa si me oyen o no me oyen. Si se van cuando estoy hablando, que se vayan, que se queden los que creen, porque esos son los que tú vas a salvar, esos son los que tú vas a tener misericordia para el tiempo de la angustia, para el tiempo de la prueba. Alabado Jesucristo, aleluya, aleluya, aleluya. Pasaron algunos meses. Para el mes de agosto, septiembre, el Señor comenzó a mostrarme algunas cosas que no me había mostrado. Y oiga que esto nos saca un momentico de la secuencia que llevamos, pero no está fuera de la secuencia tampoco, aparentemente. Y entonces comienza a tratar conmigo y dice mi esposa y me dice a mí que ayunemos y oremos, porque vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Y el Señor, ¿qué será? ¿Será que se aproxima la segunda señal? Pero no sentíamos así tampoco. Sentíamos que venía algo y que teníamos que enfrentarnos a algo y que teníamos que orar por algo, pero no sabíamos por qué. No teníamos una claridad en eso. Y el Señor dijo: oren y ayunen y prepárense. Y yo conozco ya el tonito de voz de parte de Dios. Ya lo conocía de antemano. Y cuando el Señor me habló así, yo dije: ah, caramba, esto viene feo. Aquí viene algo. Y empezamos a hablar. Y empezamos a formar lo que hemos llamado hasta el día de hoy un escuadrón
será diferente. Y yo dije, será diferente. Y comenzamos a planificar. Todavía José Ángel andaba conmigo, pero no estábamos tan unidos. Yo andaba trabajando con un hermano que se llama, no recuerdo ahora, ya no lo voy a decir más adelante, Armando Campos, de Oriente, y estábamos organizando clamores y preparando y dijimos, hermano, nos pusimos de acuerdo porque Dios me habló de él. Y me dijo, Ángel, el Señor me habló y me ha dicho que este clamor será como nunca ha sido. Después de acuerdo con José Ángel nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a lanzar un clamor en Chivacoa. Por primera vez en la historia nos atrevimos a decir que íbamos a lanzar un clamor en Chivacoa. Me voy a Chivacoa y hablo con el pastor de la iglesia. Y él me dice, hermano, miren que esto que usted hace es delicado. Yo le digo, ¿por qué? Porque para acá vino un plano de tal. Y tú no sé cuántos días llegó aquí. Y comenzó a predicar en la plaza y a vociferar contra el diablo, contra María Leonza. Y aunque momentáneamente una victoria, mire cómo está ese hombre ahorita. Está paliado y acabado por allá en falsa doctrina. Y por ahí vino otro predicando también lo mismo, hizo lo mismo. Y el diablo le está dando hasta por la cédula. Yo le dije, lo que pasa es una cosa, que hay una diferencia grande entre aquel hecho y este. ¿Sabe por qué? Porque esta vez no vengo yo solo, viene un pueblo. De que sería el más grande clamor de la historia por Venezuela y que por primera vez le íbamos a decir al diablo en su propia casa que él no era el rey de Venezuela, sino que el rey de Venezuela era Jesucristo. Todo transcurría dentro de lo normal, porque no se veía nada extraordinario todavía. Hasta que de repente sucedió esto, hermanos. Atención. Llegó un hombre a la iglesia. Un hombre llegó a la iglesia tocando la puerta. Venía con un maletín. Y se identificaba como un vendedor. Yo lo recibí. Y llegaron a la oficina de la iglesia, yo lo recibí. Cuando yo le estrecho la mano a aquel hombre, un hombre más o menos de 1,80 de estatura, con una musculatura bastante formada, con unos ojos penetrantes y un hombre quemado, muy quemado, que me saluda y me ve con aquellos ojos, pero yo veo en sus ojos rabia, ira. Y me dice, ¿usted es el pastor? Yo le digo, sí, para servirle. Cuando le agarro la mano, entonces yo veo que me la aprieta duro, muy duro, y entonces dice, yo he venido aquí. Y se quedó, hizo una pausa. Yo he venido aquí hizo otra pausa. Y yo he venido aquí y finalmente se quedó el hombre en sí mismo y me dijo, yo he venido aquí para que usted me ayude. Y lo llevé y lo senté. Y entonces cuando lo toco, yo siento que hace como un toro. Y el cuerpo de él comienza como a crecer de forma. Y entonces le veo los ojos y le digo, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Y no me contesta. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Este hombre viene a algo malo. Pues no te entendía todavía qué era. Entonces, no me contestaba. Y me dice, ¿puedo volver luego? Y yo le digo, vente como a las 2 de la tarde, que estamos aquí en el escuadrón de oraciones para orar por ti. Por un lado él se iba y por otro lado yo decía, mejor que se va. Pero por el momento yo no sabía qué hacer y si le confieso que tuve un poquito así como de, y si este hombre está lleno de demonios y yo solo aquí, entonces mejor que se vaya y que venga luego. Fueron conclusiones humanas que yo saqué y gracias a Dios que saqué esa conclusión. Alabado sea el Señor.
buscar diciendo que el hombre llegó. Yo me preparé con dos hermanos y le dije, prepárense porque aquí va a haber guerra. Y cuando abrí la puerta, él está sentado con las manos en los oídos. Y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿No quieres oír los tonos? Estaba cantando el coro que dice, tú eres digno. Y él me dijo, no quiero oír eso. Pero ¿quieres ayuda? Entonces doblaba la voz. Era otra voz que salía de él y decía, sí quiero. Entonces lo alé por la mano y lo arrastraba hasta la parte central de la iglesia ahí. Y lo rodeamos. Y cuando lo rodeamos comenzamos a cantar ese coro. Tú eres digno, Señor. Y cuando cantamos ese coro, aquel hombre cayó ahí en el piso. Y empezó entonces a hablar María Leonza por la boca de él. Y María Leonza comenzó a decir, yo lo he enviado para matarte a ti, para quitarte del medio. Porque ya nosotros sabemos lo que va a pasar aquí el 12 de octubre. Y no nos conviene que tú vengas ni venga nadie para acá, para Chivacoa. Pero Dios nos dio el poder y la autoridad. Que se identificaban con María Leonza como la corte celestial, el demonio de Sebastián y el demonio de Pedro Felipe. Los tres dijeron lo mismo y los tres también salieron por donde entraron. Aquel hombre ya, cuando es libre de esa potestad, me abraza y me dice que le quita las cadenas. Daban unas cadenas muy extrañas y se las arranqué. Y me abrazó y me dijo, pastor, yo vine a matarlo a usted. Porque allá en Sorte están temblando. ¿Por qué están temblando? Porque ya se sabe lo que Dios va a hacer con ustedes el 12 de octubre a las 3 de la tarde. Y él me dijo, ¿cómo supieron eso? Ya le pregunté yo. Él me dice, yo no sé, allá se sabe. Y lo quiero invitar a ustedes en medio y a todos los que están en esto. Alabado sea Dios. Te quiero contarles, hermano, para que usted vea. Aquel hombre estaba en la casa. Cuando yo creí que él estaba libre de los demonios, yo le dije, Señor, gracias porque tú libertaste a este hombre. Y me dice, tú no sabes quién está ahí. El hombre era un sacerdote rojo de María Leonza, que estaba investido con los poderes infernales más terribles. Me dice, yo te voy a mostrar a través de este hombre cosas que nunca has visto. Tú vas a ver mi gloria, tú no has visto nada. Alabado Jesucristo. Gloria a Dios. De repente, hermanos, en la casa, el hombre cae al piso y comienza a manifestarse en él un demonio. Y comienza a hablar y a decir, yo vine a buscar a José, porque él tiene que casarse con María Leonza. Tiene que casarse con María Leonza el 3 de octubre, sábado a las 12 de la noche. Y él falló en su misión en venir a matarte a ti, pero él tiene que regresar allá porque tiene que casarse con ella. Y yo le dije, pues él no se va de aquí. Él entró aquí y de aquí no se va. Cuando ese hombre queda libre, otra vez me dice, hermano, cuando yo llegué a la puerta de esta iglesia, se me apareció un personaje blanco, que cuando se paró en la puerta de la iglesia, toda mi fuerza se me fue. Y cuando yo le entregué la mano a usted, que seguro que yo traía era que al agarrarle la mano a usted tenía que caer muerto. Yo más bien me enloquecí, me asombré, me quebré todo, porque en mi mano no tenía ningún poder. Gloria a su nombre. Hermanos, empezamos a ver la gloria de Dios.
de la vecina que practica la brujería de la iglesia comenzó a quemarse. 9 altares en Portofino se quemaron. Y el Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo, yo te dije que iba a ver mi gloria. Más o menos al mediodía, cuando ya habíamos orado a Dios y habían sido expulsados de este cuerpo más de 60 demonios, yo dije, Señor, yo no tengo fuerza ya, pero aquí voy a quedar hasta que Dios me sea libre. Y me dice, tú no has visto nada todavía, ahora que tú vas a ver mi gloria. Hermano querido, y vino el Señor a la casa, vino con ángeles y con arcángeles, y él dice, Señor, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Por qué viene con ángeles y con arcángeles? Y él me dijo, porque ya empezó la gran batalla por tu país, y ustedes no la van a poder pelear, soy yo el que voy a pelear. Gloria a Dios, santo su nombre, santo su nombre, yo me gozaba. Me dijo, dentro de poquito vendrán muchos demonios de otros países del mundo para acá, pero no te preocupes ni tengas miedo, yo estoy aquí. De repente el frente de la casa se llenó todo de demonios. Vino de sorte la directiva de la corte celestial, vinieron las sacerdotisas, vinieron los demonios, se pararon al frente. Y cuando nosotros vimos eso, dijimos, Señor, si estos demonios pasan para acá, ¿qué será de nosotros? De repente apareció un culo blanco, oígalo bien, entre ellos y nosotros. Y el Señor dijo, uno a uno entrarán. Y durarán no más de 4 minutos o 3 minutos en este cuerpo, mientras confiesen, digan de dónde vienen, porque luego se irán por lo que yo los echaré personalmente. Y el Señor habló a nuestras vidas. Y yo creo que es la primera vez que yo lo he vuelto tan detallado. No lo he dicho en ninguna otra parte. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor. Es que llegó el año de la gran batalla por tu nación. Oígalo bien. Satanás quiere proclamar a María Leonza reina de la nación el 12 de octubre. Ese día habrá gran fiesta en Solte. Y como Satanás quiere proclamar a María Leonza, yo que he levantado el remanente de esta nación, y yo que soy rey de reyes y señor de señores, yo voy a demostrarles a ustedes, a través de lo que van a hacer el 12 de octubre, ahí en Chivacoa, que yo soy el rey y no es María Leonza. Yo le dije, Señor, pero ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, cuando vayan allá, no se pongan ni a reprender, ni a atar, ni a nada. Señor, pero entonces, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Y el Señor me dijo, párense allá y a las 3 de la tarde levanten manos santas y digan, Jesucristo es el Rey. 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 Alabado sea su nombre. Y él dice, Señor, así nada más, me dijo el Señor. Recuerda cuando el pueblo de Israel dio vuelta alrededor de Jericó, que no hizo nada, sino que simplemente cantaba a Jehová. Y tocaba trompeta a Jehová. Y los muros se cayeron. Y él dice, Señor, de manera que estamos viviendo un tiempo profético. Sencillamente digan que yo soy rey de reyes, que yo soy rey de Venezuela. Y verán mi gloria. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando de repente, después
echó todos esos demonios del frente, llega un demonio y dice: yo vengo de Haití, yo soy Interbárbaro Changó. ¿Saben quién es ese demonio, hermano? En los Estados Unidos, ya se legalizó su adoración. Lo leí por la prensa hace poco. Y es uno de los demonios más poderosos del mundo entero. Y digo: yo vengo a saber quién es el que está destruyendo a Solte. ¿Quién es el que se está metiendo con nosotros? Porque he recibido un llamado de auxilio para que venga a auxiliar a Solte. ¿Eres tú? Y me dice: yo. Y le digo: yo no. ¿Y estos que están contigo son? Tampoco. ¿Dónde está el que nos está retando? ¿Dónde está el que nos está destruyendo y nos está quemando? Está quemando nuestro altar. ¿Dónde está? Y yo le dije: ¿tú quieres verlo? Entonces lo vas a ver. Y cuando yo dije esa palabra, aquel demonio se espantó. Y entonces comenzó a ver. Y yo me veía a mí también. ¿Por qué me veía a mí? Y yo me veía a mí, y creo que me está viendo, pero me veía. Entonces aquella mirada de ira se convirtió en una mirada de miedo y empezó a decirme: tú no eres el que estás ahí. ¿Qué haces tú aquí? ¿A qué viniste tú aquí? Yo contigo no quiero nada, contigo no quiero nada, contigo no quiero nada. En el mundo entero, satánicas. Vino un demonio, para resumir, vino un demonio de Suiza, poderoso, el Señor lo echó fuera. Vino un demonio de Holanda, el Señor lo echó fuera. Vino un demonio de la China, el Señor lo echó fuera. Vino un demonio de Trinidad y Tobago, reclamando lo mismo y hablando tonterías. Apareció hasta ahora uno de los terribles demonios, hermanos queridos, que se conocen en la historia de la demoniología. Vino a hablar diciendo: ¿dónde está el que está retándonos? Y cuando yo a Jesucristo le digo: tú moriste en la cruz, tú no estás aquí, tú no estás aquí, tú no estás haciendo aquí, vete de aquí. Y el que se iba era él. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Vimos la gloria de Dios, hermanos. Vimos la gloria de Dios. Nuestras manos no eran nuestras manos. Nuestros ojos no eran nuestros ojos. Aquel lugar se convirtió en un lugar, yo no sé cómo describirlo. Cuando esos demonios veían nuestros ojos, chillaban. Cuando veían nuestras manos, decían: esa no es tu mano. Yo sé de quién es esa mano. Alabado al Señor, gloria a Dios. Hermanos, cerca de 500 demonios desviaron por ese cuerpo durante 3 días. Antes de que ese hombre fuera libre completamente, no teníamos fuerza ya. Se aparecieron 3 ángeles y lo tomaron por los brazos y por las piernas y lo tiraron en el piso. Y los ángeles dijeron: hemos sido enviados. Nosotros hemos sido enviados a echar fuera estos tipos de demonios. Cuando los demonios veían los ángeles, gritaban y decían: no, ustedes no pueden estar aquí. ¿Qué hacen ustedes aquí? Váyanse, ustedes no. Y comenzaron a gritar, a gritar, a gritar. Aquel hombre tuvo una experiencia extraordinaria esa noche. El Señor lo llevó al cielo, le mostró el cielo, le mostró la gloria, le mostró todo. Le dijo: de ti depende si quieres salvarte o no. A partir de esta noche tú quedas totalmente libre de los demonios. Nosotros descansamos y dijimos: en la vida tuya está en tus propias manos de aquí en adelante. Y fue cuando entonces dijimos: era necesario entonces dejarlo ir.
el Señor dice, antes de que levanten manos santas para proclamarme rey de esta nación, diga esto. En el año de 1988, el 25 de octubre de 1988, Pérez pactó con el diablo. Y firmando el pacto decía, si me das el poder, si me das el poder y la riqueza, te entrego a Venezuela. La iglesia va a levantar manos santos para decir ahora, ese pacto será roto. Y la iglesia levantó manos santas. Y cuando la iglesia levantó manos santas, ese pacto se rompió. Alabado sea el Señor. Y cuando ya sentimos que ese pacto se rompió, entonces el Señor dijo, ahora levanten manos santas y digan Dios, que yo soy rey de reyes y Señor de señores. Toda Venezuela, tal vez, por decir algo, 100,000 personas en todo el país levantaron manos santas. Y en Chicago, unas 5,000 personas levantaron manos santas. Y empezamos a decir, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de señores. Repitiéndolo varias veces. Cuando termina aquel clamor, muchos piensan que la montaña se va a derrumbar o se va a quemar. Porque así es uno. Entonces dice el hermano, ¿quién tiene visión y quién tiene revelación? Y pasó mi hermano y dice, yo quiero hablar. Pasó llorando. Cuando pasó y se paró al frente, dijo, hermanos, lloraba. Yo he visto cómo de cada mano que se levantaba aquí en la plazoleta, de cada mano salía un rayo. Todos se unían. Todos los rayos se unían y formaban uno solo. Y caía sobre sorte y quemaba a los demonios. Porque nosotros nos alimenta la fe, casi siempre lo que vemos, no lo que no vemos. Y pasó otro hombre diciendo, yo también quiero hablar lo que Dios me mostró. Yo veía y oía cómo los demonios gritaban y decían, Satanás, ayúdanos. Y Satanás respondía a los demonios, yo no puedo hacerlo, porque aquel que está quemando los altares, que está quemando, haciendo descender fuego sobre nosotros, es más poderoso que yo. Muy agotado. Cada vez yo no me puedo ir ese día, yo me fui a Barquisimeto y me acosté como a las 8 de la noche y me paré como a las 10 de la mañana del otro día. No supe más de mí. Luego fuimos a la casa. Al otro día de estar en la casa nos llevan a una mujer poseída por demonios. Yo le digo al Señor que estas son las vacaciones que uno tiene. Bueno, yo le digo, vamos a ver quién es la mujer. Y cuando tratamos con la mujer, aquella mujer me lee, cierra los ojos y me dice, yo te conozco a ti, dice el amor. Y entonces empieza, ay, el demonio a quejarse. Yo digo, pero ¿por qué tú te quejas? Yo me quejo porque estoy quemado. Ay, se quemado. Y yo le dije, ¿por qué tú estás quemado? Entonces con ira me dio, pero sin abrir los ojos. Con ira me dio, cuando yo estaba, pero sin abrir los ojos. Pudiera mover la cabeza de la persona y ellos pueden ver, la persona no, pero yo sí. Y me dijo, me lo vas a preguntar tú. Tú no sabes. Tú no fuiste con el ejército para allá a Chihuahua. Y fuego descendió y nos quemaba. ¿Sabes lo que viene el demonio? Y ese que descendió el fuego tiene que tener
vino a cumplir esa misión y falló. Y empezó a decir, porque hay que ver a Hernández, cómo te cuida, cómo quisiera yo agarrarte por el cuello y volverte pedazo, pero cómo me acerco yo a ti y no puedo acercarme a ti. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Había descendido tanto el poder, hermanos, para decirle algo, para que ustedes vean que los demonios no pueden contra uno. Ningún principado ni el diablo en persona, hermano. Vivimos la experiencia. El demonio, un demonio terrible que estaba en José. Él estaba comiendo en la mesa y yo estaba comiendo con él. Cuando estaba sentado ahí, el demonio me gruñía y me hablaba de dentro de él y me decía, te quiero matar. La voz no era la voz de José, sino la voz de adentro. Y fuimos a la iglesia. Y entonces me dijo, no, te quiero matar, si yo pudiera tocar tu cuello, te lo partiría en pedazos. Entonces yo le digo a los hermanos, ustedes van a ver una prueba aquí de cómo Dios puede realmente proteger a uno, de cómo los demonios pueden tocar a uno. Yo no voy a quitar la corbata, me solté la camisa y le puse el cuello. Y en cada mano de ese hombre era como echarle la mía. Usted no hubiese llegado a ver. Y me agarró por el cuello. Así. Y yo le dije, si tú tienes poder para apretar, aprieta. Y bajó la mano y me dijo, yo no puedo tocarte a ti. ¿Y sabe qué hizo el demonio? Paró al hombre, se fue para el cuarto, se acostó en una colchoneta y dijo, aquí estoy para que me echen fuera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el demonio que estaba en ese hombre, ¿usted cree que era un lo que llaman duende? ¿Que era un chismo? No. Era terrible, pero para Dios no hay demonio terrible. ¡Alabado al Señor! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Estamos en victoria! ¡El demonio está vencido! ¡Está vencido! Cuando vemos todo eso, entonces pasa lo siguiente. Oigo una voz de Dios que me dice, Ángel, dile a José Ángel, tenemos el nombre para decir, que vaya a Maracaibo y levante cuando vaya, y si queda tiempo en Caracas, pero sobre todo en Maracaibo. Yo digo, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Está delante de ti la segunda señal de la revelación. Eso fue terminando el 12 de octubre, finalizando el mes de octubre y empezando el mes de noviembre. El Señor dice, diga a los demás que se muevan, rápido. Sigo con recursos como sea, pero que se muevan. Y el Señor, ¿qué pasa? Está delante de ti la segunda señal de la revelación. Y yo me asusté y le dije, Señor, pero viene siempre. Y me dijo, sí. Gloria a Dios. Y me dice, nos dice el Señor, tienen que estar ahora en este mismo mes. Y aquí estamos hablando de ti. En este mismo mes. Y el Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos angustiados, cansados, y entonces para ese tiempo a completar otro, pero no, ya inmediatamente de ese tipo que no se pasa tanto. Y le dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Delante de ti es la segunda señal de la revelación. Se aparece, y me dice el Señor, y el lema de ese clamor tiene que ser este. Y pusimos incluso hasta en el programa, interceder
mientras Dios no lo liberaba, estamos viendo experiencias con él. Y si aparece un demonio a través de este cuerpo que dice, yo soy el demonio que opera en Chávez. Y me dice, y yo digo, ¿tú eres el demonio que opera en Chávez? Sí. Como el escuadrón de oración que estaba funcionando a millón, se dirigió a mi esposa y le dijo, tú, que diriges ese escuadrón de oración, ¿cuánto te odio yo y cuánto daño me estás haciendo? Entonces me vio a mí y me dijo, todo está preparado. Tenemos nuestros aviones listos, nuestra gente lista, nuestros generales listos, nuestros coroneles listos, nuestros soldados listos, y esta vez no nos van a poder detener. Yo le dije, miren, Jesucristo venció a Sorte, y me dijo, Sorte, Sorte, y los demonios que estamos aquí en la guarnición, en los militares, somos más poderosos que los que están en Sorte. Sí, pero Dios es más poderoso que tú. Entonces dice, pero ustedes no van a poder, y nosotros no, pero el que está aquí en Venezuela, con nosotros sí. Y entonces ese demonio vio al Señor Jesucristo, lo vio, hermanos. Y después que dio esta declaración se fue. Luego aparece un demonio que dice, venir de Alemania y hablando en alemán. Y cuando le habla en español dice, yo soy el que operé en Hitler. Y yo estoy aquí en Venezuela y mi propósito es matar. Y yo te voy a fusilar a ti, me dijo. Y tú no vas a fusilar a nadie. Y si tú viniste con el propósito de matar, entonces esta vez no va a poder ser. Porque la iglesia te va a detener de nuevo. Me dijo, no me van a detener esta vez. Todo está listo y todo está preparado. Pero ahí apareció el Señor, hermano, porque mientras hablábamos con él, parece como si el Señor se quitaba para que él nos diera la declaración. Luego el Señor aparecía, hermano, cuando los demonios veían al Señor saliendo viendo, pero ese era horroroso el grito que pegaba. Nosotros éramos espectadores de la gloria de Dios. Luego aparece un demonio y dice, yo soy el demonio que opera en Abimael Guzmán, que tiene como el guerrillero que está preso en Perú, que tiene como misión destruir al Perú, a Nicaragua y a tu bella Venezuela. Yo estoy aquí también en Venezuela. Y estoy listo y preparado para actuar. Ah, tú estás listo y preparado para actuar, vas a actuar ahora. Y cuando terminó de hablar, inmediatamente el demonio oía al Señor. Y se fue también. Luego apareció un demonio llamado el demonio de la dictadura. Dice, yo soy el que operé en Cara Jiménez. Y mencionó otro nombre también que trabajaba con él. Y yo soy dictadura, y yo he venido también a tomar posesión de este lugar. Después apareció otro demonio y dice, yo soy el demonio que estaba en Simón Bolívar. Y a mí me adoran en todas partes. Tienen cuadros y hasta arriba me prenden. Y yo soy el jefe aquí. Yo soy el jefe sobre Chávez, soy el jefe sobre este, soy el jefe sobre aquello. Yo soy de mi hermana el pensamiento bolivariano. Yo soy. ¿Y quién eres tú para enfrentarte a este que está aquí? Y ahí ve, adiós. Ajá. ¿Sabes lo que yo les voy a echar? Todo está listo para noviembre. No te voy a decir la fecha, pero todo está listo. Yo le digo, nosotros también estamos listos primero que tú. Porque antes de que tú me digas esto, ya nosotros sabíamos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y nos fuimos allá, y con el muñeco de gente que había, tal vez un poquito más de lo que hay aquí, y algunos ministros presentes, con dificultades porque no teníamos un buen equipo de sonido, el clamor se logró. Y cuando estábamos en pleno clamor, el Espíritu Santo dice, oiga un momento, pasaba un avión sobre aquel techo, y decía el Señor, aquí uno de los instrumentos que será usado por el diablo para tratar de derramar sangre en esta nación. Pero él quiere estar ni quiere actuar hasta donde debe estar, ni quiere actuar porque he escuchado el clamor de mi pueblo.
Vivo el Señor, gloria a Dios. Digo así: en este momento yo ordeno al demonio de Abimael Guzmán salir de la frontera de este país. Le ordeno y le digo que salga, porque no le he permitido actuar ahora, mas le permitiré actuar a donde yo le permitiré. Digo al Espíritu Santo también: ustedes llegaron primero, y es aquí que más adelante se levantarán en esta nación, se levantarán en esta nación para derramar la sangre, pero ustedes llegaron primero y yo he escuchado vuestro clamor. Y aunque ellos van a hacer lo que van a hacer, yo les permitiré hacer hasta donde yo les permitiré, dice Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Hermanos queridos, con todo esto que yo les estoy diciendo, óigalo muy bien, el corazón de los ministros se endurecía cada día más. Si yo le digo a usted que el 70% de los ministros no creen todavía esto, a pesar de las cosas que han visto y de las cosas que han oído de mí, yo no me equivoco. Muchos en vez de buscar a Dios se ligaron a la prosperidad, y muchos siguieron con sus adulterios, y al final de diciembre de 1992 yo sufrí gran angustia y le dije: Señor, ¿qué es lo que pasa hoy? El Señor me dijo: cuando vayas a la Convención Nacional de los Pastores, y yo me imagino que eso pasó en todas las convenciones, pero en la nuestra en particular, la que yo dije, no hacerte cargo para nada, porque algunos me decían que se da cargo para esto. Tú vas allá a ese lugar a llevar un mensaje y a decirle al ministro que definitivamente le doy la última oportunidad para que queden. Pero la incredulidad y el pecado aumentó en la iglesia y aumentó en los pastores en estos últimos días. Y yo me llené de temor, le dije: Señor, si viene la tercera señal, ¿qué va a hacer de nuestra Venezuela, de nosotros? En el mes de enero no fuimos a la convención, fuimos bien. Estando ya, empezamos a hablar a la señora y decirle al Señor: Señor, danos la oportunidad de hablar. El penúltimo día de la convención hablamos a los pastores. Y ya Dios comenzó a hablar determinantemente esa noche. Decir, como no creen, como no quieren creer, al que Dios le diga en esta nación: salga de este país, salga, váyase de este país. Porque no creen, porque son incrédulos. El Señor me dice que les diga que crean por última vez. Él no va a jugar, Él no está jugando. Esa noche, muchos pastores comentaron negativamente, y especialmente un pastor con una experiencia me dice: hermano, me asusté bravo contigo, disgustado, porque yo no creía en las mentiras que tú estabas diciendo. Y cuando me asusté, dice que Dios empezó a tratar con él y le dio una revelación: tú no crees a lo que Dios está hablando, a lo que yo estoy diciendo por boca de mi siervo. Pues porque no crees, yo te voy a mostrar lo que viene para este país por tu incredulidad. Y le mostró la persecución, y le mostró el derramamiento de sangre, y le mostró el asesinato de los niños, y le mostró la violación de mujeres y todo eso. Dice él que aquel hombre se levanta a su lado y asustado y llorando, y abrazando a la esposa. Al otro día en la madrugada comenzó a buscarme a mí, me encontró. Cuando me vio, me abrazó y me abrazaba y me apretaba. Y yo: hermano, ¿qué es lo que te pasa? Y empezó a llorar y se dejó rodar sobre mi pecho hacia abajo y me dijo: hermano, perdóname. ¿Y por qué te tengo que perdonar? Porque anoche yo me puse a hablar más de lo que tú dijiste y de otras
Jehová trató conmigo. Y aquí en adelante cuenta conmigo, me dijo, como un soldado en la mano del Señor para proclamar esta verdad, porque Dios trató conmigo. Alabado sea Dios. Ese viernes yo estaba angustiado y decía, Señor, mira esto, mira lo que está pasando. Es la última oportunidad que tenemos para que tus ministros se escuchen. Y ese día sucedió algo tremendo. Yo paso y le dije, Señor, yo voy a pasar para dar un anuncio porque no quiero hablar más. Y cuando empiezo a dar un anuncio del programa de dispersación, hermano, el Espíritu Santo toma aquel lugar. Yo comienzo a hablar. Y sin terminar de hablar, estaba Humberto Fermín Cova detrás de mí sentado. Y él interrumpe y me pide el micrófono y yo se lo doy. Cuando empiezo a leer la palabra, empezó a leer la palabra. Y cuando aquel hombre empieza a leer la palabra, empieza a profetizar. Y el Espíritu Santo empieza a derramarse. El pastor de los ángeles y el Espíritu Santo seguía derramándose. Estaban dos banderas, una a la derecha y una a la izquierda. Y el Señor me dice, toma la bandera nacional. Y yo obedezco. Y me dice, extiéndela. Y la extendemos así. Como es grande, unos ministros la agarran por esta punta y otro por esta punta. Y me dice, dile a Radio León que baje. Y comienza a tirarle pedazos a lo que consiga, pedazos de papel, lo que consiga por ahí, que le tire dura la bandera. Y el Señor, ¿qué es esto? Y simplemente le digo, el audio pasa. Y empieza a buscar cosas. Y él mismo le dice que lo tira de papel y se la regala ahí. Comienza a tirarle la bandera. Pero cuando el audio va a ser así, entonces el Señor me dice, toma la bandera, que simboliza la iglesia, ¿no? Tómala y ponla al frente de la bandera nacional. Y cuando la puse al frente, que el audio comenzó a tirar papeles, y al que le di mi zapato para que lo tirara, entonces la bandera de la iglesia no dejó pasar ninguno de los objetos tirados que pudiera golpear la bandera nacional. Y el Señor decía, es así como quiero mi iglesia. Mi iglesia defenderá la nación, mi remanente defenderá la nación de lo que viene. Un quebranto visto. Y el Señor me dice, toma la bandera, dásela a los ángeles y dile que corra. Aquello parecía una cosa de loco. Y yo se la doy y me pregunta que para qué, y yo digo que yo no sé. Y entonces me lo le dije que corriera. Y él empezó a correr. Y el Señor me dice, toma la bandera ahora de la iglesia y corre tras él. Fue un par de locos corriendo. Y él da la vuelta así como así. Un auditorio mucho más grande que él. Y viene por el centro y se detiene aquí. Así. Cuando yo vengo frente a él, entonces el Señor me dice, mete la bandera nacional en la bandera de la iglesia, que ella la cubra. Y empezamos a envolverla. Dile a los ministros que ahora que la levanten en clamor, en intercesión por ella ahora. Y los ministros que pudieron agarrarlo la levantaron. Se levantó un clamor tan profundo, hermano. Y un quebrantamiento tan terrible en aquella reunión de pastores que el Señor dijo, al final de la reunión dijo, entiendo un tiempo de misericordia en esta nación. No quitaré el juicio, lo pospongo, porque he oído el proclamor ahora. Yo agradecí a Dios que están sanos. Luego el Señor nos dice, sigan con los clamores. ¿Cuál es nuestra sorpresa? ¿Qué pasó? Se comenzó a meter un espíritu de incredulidad en los pastores. Ya no me era tan fácil a mí hablar de estas cosas en este año de 1993. José Ángel, José Manuel, todo, víctima de vituperio y de persecución y de habladurías.
Señor, yo presiento que las cosas se van a ejecutar como tú las has mostrado. Pero no es tan fácil para mí pensar en eso. Pasaron un mes, y el Señor siguió usando ahí por ahí. Pero estábamos viendo todo lo que estaba pasando. Hasta que el Señor nos habla y nos dice que el clamor del 9 de octubre será el último por Venezuela. Yo dije, esto está bueno. Todo aquel que clame de aquí en adelante tiene que clamar por sí mismo y por sus hijos. Me dice el Señor, el 1 de noviembre, oiga esto, arregla tus cosas porque te voy a sacar de tu país. Y el Señor, que me va a sacar, que yo me voy a decir, que yo me quiero de ti. Pero sin embargo, siguieron pasando los días. La incredulidad, el pecado siguió. Y cuando estábamos diciendo, algunos de nosotros, que el avivamiento sería precio de sangre y de persecución, muchos ministros se reían en la cara de uno. Oiga esto que estamos diciendo. Y esto ha llegado a la presencia de Dios. Por eso digo, lo que dije al principio, ustedes tienen la bienaventuranza de oír estas cosas en la raya. El Señor trajo de nuevo la revelación que le dio a amigos. Y nos habló el Señor y nos dijo, oigan muy bien, esta nación se convertirá en una cárcel. Oiga detenidamente esto. Y aquel que no se santifique, a él que no lo veré con ojo de misericordia. Me dijo el Señor, o nos dijo el Señor, porque la revelación la tuvo una visión larga, se desmayó incluso porque no pudo resistir lo que leí. Dijo, papá me dice, he visto lugares cerrados donde muchos pastores están encerrados con sus esposas encerradas aparte y sus niños aparte. Papá, yo conozco a varios de esos pastores. Papá, y los niños tenían tanta hambre que el Señor me hizo ver cómo apareció una rata dentro del lugar donde estaban los niños y se peleaban con la rata porque tenían hambre. Y me dice, papá, 4 ejércitos vinieron de otro país, invadieron. Cuando él me dice invadieron, antes de que todo esto pasara, andamos por todo el país proclamando y diciendo, es necesario que nos santifiquemos, que busquemos a Dios y que levantemos manos santas hacia las fronteras. Porque el diablo está planificando entrar por la frontera y por las costas. Pero la incredulidad creció más. Porque como no pasa nada, la gente prefiere creer cuando pasa. Pero prefieren creer con un tiro en el pecho. Porque así van a creer mucho. Cuando tengan un tiro en el pecho, ahí van a creer. Ahí
Y solamente están esperando por un ejército para proceder contra Venezuela. Ante esta revelación me dice Abraham, unos planitos del distrito Falcón, me dice: Ángel, ¿qué sabes tú de que para diciembre viene algo terrible para el país, que viene una invasión, que yo no sé nada? Incluso dice: yo oí de otra parte que el 13 de diciembre viene lo que viene. Yo le dije: no sé nada. De eso yo no sé nada. Lo único que yo sé es que una hermana, el Señor le revelaba y le decía que ellos tenían que salir a la séptima semana después que ella recibiera esa revelación. Y si contamos, desde el momento en que ella recibe la revelación, la séptima semana coincide con la segunda semana de diciembre. De mayo no sé. Ese pacto le dice: entonces es verdad. Yo le dije: yo no sé. Porque esto de hablar de fecha y numerito es un compromiso. Yo te doy una apreciación porque es la experiencia que estoy viviendo. Alabado sea el Señor. Entonces Rebeca dice, mi hija dice: papá, yo vi cómo detenían a muchos hermanos, muchos cristianos, los sacaban de sus casas y muchos pastores eran detenidos. Y me dice: papá, y yo vi cómo violaban mujeres de la iglesia, vi cómo violaban la novia de un muchacho aquí en la iglesia. Y yo le dije: eso también te lo mostró el Señor. Y me dijo: sí. Y me dio: y yo sé quién es, sé quién es el novio y sé quién es la novia. Nosotros anotamos todo eso. Y me dice: papá, cuando yo vi esos pastores presos, yo le pregunté al Señor: Señor, pero ¿por qué si son pastores están presos ahí? ¿Acaso ellos también son pastores tuyos? Y el Señor me dijo: cuando termine esta revelación, cuando termine de mostrar esta revelación, lee Proverbios capítulo 1, que ya lo leímos al principio, versículo 21, para que entiendas por qué están ahí. Y Proverbios 1:21 dice así: oiga lo que dice: clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. El Señor le dijo: yo me cansé de hablarles y no escucharon. Me cansé de hablar y no escucharon. Si escucharan ahora, tendrán la oportunidad en días, es lo que me asombra de esa profecía, en días de salvarse. Sigue la cuestión. Y de papá, también me mostró Dios cómo en el lago de Maracaibo salía un chorro de candela y partía el puente en pedazos y el lago se convertía como en la boca de un volcán. Y las ondas con el lodo y el fuego se expandían sobre la ciudad de Maracaibo y la destruían casi totalmente. Ya noté todo eso. Y me dice: papá, vi una ola que venía enormemente por aquí por las costas de Punto Fijo y empezó a cubrir a Punto Fijo, y Punto Fijo quedó en ruinas y mucha gente se ahogó y muchos cristianos se ahogaron. Lo que veía era terrible, me decía él. Yo empiezo a notar, que anoto todo eso. Me dice: papá, el Señor me llevó a Caracas y vi como la mitad de Caracas se hundía prácticamente con el terremoto. Y un edificio que era de función del Banco Provincial se hundía, yo sé dónde está ese edificio, se hundía completito. El terremoto también había venido sobre Venezuela. Y el Señor decía: mis juicios han venido a esta nación por causa del pecado de mi pueblo, por causa del pecado en esta nación. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Oh, gloria al Señor, hermanos.
en un desierto totalmente